¿Qué es un átomo? Toda la materia del universo está compuesta por átomos, la estructura más pequeña conocida. De hecho, es tan pequeña que es imposible de ver. Incluso algunos científicos sostienen que es tan compleja que no puede ser graficada. Sin embargo, existe una representación basada en los cuerpos celestes. Actualmente, sabemos que los átomos están compuestos por tres tipos de partículas subatómicas: protones, de carga eléctrica positiva; los electrones, de carga eléctrica negativa; y los neutrones, de carga neutral. Estas partículas se organizan de manera muy similar a un planeta que se posiciona en el centro. El núcleo, que posee protones y neutrones, y posee satélites que lo orbitan, los electrones. Todo lo que hay entre ellos es espacio vacío. Dentro del núcleo, la cantidad de protones determina el elemento que compone. El hidrógeno tiene un protón, el oxígeno tiene 8 protones, y así cada elemento conforma núcleos, que conforman átomos, que conforman materia. Durante muchos años, varios científicos fueron avanzando con sus teorías acerca del átomo. John Dalton fue un científico británico que durante los años 1803 y 1808 postuló el primer modelo atómico con bases científicas. Dalton se imaginaba los átomos como esferas sólidas que eran la base de la construcción de toda materia. Sus postulados decían: la materia estaba formada por partículas minúsculas e indivisibles llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, igual masa y propiedades. Los átomos de diferentes elementos son distintos, distinta masa y propiedades. Los compuestos están formados por la unión de átomos en proporciones constantes y simples. Durante las reacciones químicas, los átomos se intercambian, se reorganizan, pero jamás desaparecen o se transforman. Aquí es donde aparece otro reconocido científico, Joseph Thomson, que descubrió que los átomos no son indivisibles, sino que están formados por partículas de carga positiva y otras de carga negativa. Así avanzamos en la historia y nos encontramos en 1904. Thomson descubre el electrón. Decía que el átomo está formado por electrones de carga negativa incrustados en una esfera de carga positiva. De aquí viene la comparación con un pudín de pasas, donde la masa del pudín sería la carga positiva, mientras que las pasas son los electrones de carga negativa. A continuación mostramos unas fotos. Thomson decía que los electrones están repartidos de manera uniforme por todo el átomo, el cual es neutro, de manera que las cargas negativas de los electrones compensan con la carga positiva. Su modelo se mantuvo por casi una década, hasta los experimentos de Ernest Rutherford en 1809. Estos experimentos, que consistían en bombardear con partículas alfa una fina hoja de oro. Sus resultados mostraron que la mayor parte de los rayos atravesaban la hoja y concluyó que la mayor parte del átomo era hueca, y solo una pequeña parte sufría desviaciones, por lo que debía tener un núcleo considerablemente menor al tamaño del átomo. Así, determina que un átomo posee dos regiones que son la corteza, por donde orbitan los electrones de carga negativa, y un núcleo, en el centro del átomo con carga positiva y prácticamente la totalidad de la masa del átomo. Sin embargo, este modelo no era completo. No podía explicar la estabilidad del átomo, ya que si los electrones estaban fuera de este espacio vacío alrededor del núcleo con carga positiva, ¿qué era lo que evitaba que entraran en la atracción electroestática? ¿Por qué razón el átomo no colapsaba sobre sí mismo a partir de esta atracción? Niels Bohr encontró en 1913 una explicación para esta característica de los electrones. Alrededor del núcleo, los electrones se organizan en capas de distinto tamaño y con distintos niveles de energía. La primera capa, más cercana al núcleo, acepta como máximo 2 electrones en su órbita, y la segunda capa 8. Por último, la tercera 18. Otra característica que les atribuye a estos electrones
es que pueden saltar de una capa a otra, que genera o absorbe energía. Luego, nos encontramos con el modelo de Schrödinger. Este modelo fue desarrollado por Erwin Schrödinger en 1926. Se conoce como el modelo cuántico del átomo y describe el comportamiento ondulatorio del electrón. Para ello, se basó en la hipótesis de Broglie, que afirmaba que cada partícula en movimiento está asociada a una onda y puede comportarse como tal. Schrödinger sugirió que el movimiento de los electrones en el átomo corresponde a la dualidad onda-partícula y que los electrones podrían movilizarse alrededor del núcleo con ondas estacionarias. Así, los electrones se mueven constantemente, es decir, no tienen una posición fija o definida dentro del átomo. En este modelo, no predice la ubicación del electrón y describe la ruta que toma dentro del átomo. Solo se establece una zona de probabilidad para localizar el electrón. Estas áreas se llaman orbitales atómicos. Las órbitas describen un movimiento de traslación alrededor del núcleo del átomo. Estos orbitales atómicos tienen diferentes niveles y subniveles de energía y pueden ser definidos entre nubes de electrones. No se considera la estabilidad del núcleo, solo explica la mecánica cuántica asociada al movimiento de los electrones dentro del átomo.